Señores, el gasto de capital ascendió a 19.842 millones en los 2 primeros meses del año para una ejecución de 9.8%. Significa que no gastamos el 91.2%, ¿verdad? En gasto corriente, que sumaron 222.914 millones. 222.000 millones en 223.000, vamos a redondear, 223.000 millones de gasto corriente y 20.000 millones de gasto de capital, un 9.8%, 10% prácticamente gasto de capital. Lo resaltante de esto es que de esos 222.000 millones de gasto corriente, hubo 69.000 millones que fueron de pago nada más que pago de intereses de deuda. 223, la mitad son 120, un 25%. Un 25% de lo que se ejecutó. No estoy hablando de lo que del ingreso, porque depende. Pero eso es lo preocupante y por eso es que yo siempre he sido consistente en lo de la deuda, el gasto, que no solamente no podemos ir por lo de reforma fiscal. Dice el presidente, venimos con reforma fiscal. Magín todos los días escribe un artículo sobre la reforma fiscal. Vamos a traducir, eso implica, ¿qué decía la Fix Income en estos días del Santander? Cuando hicimos la sobreestimación para dar la clasificación, decíamos que el presidente si gana las elecciones y que la discusión es con cuánto va a ganar. Digo, pero ¿con quién se está juntando esta gente? Pero que los mercados, ¿se acuerdan? Recuérdense, yo lo estoy diciendo casi literal. Los mercados preferirían una reforma fiscal a un ajuste del gasto. Sí, pero cuando se habla en el pacto, en la Estrategia Nacional de Desarrollo, no se habla de reforma fiscal. Reforma fiscal, por lo general, son parches. Pacto fiscal implica que tú reestructuras el gasto también. Porque sale Milagro Germán, la anterior speaker que es de Cultura, justificando los 9.000 millones de pesos en propaganda. Y así hay cantidad de cosas. Francachela por aquí, Francachela por allá. Entonces, para que un gobierno tenga legitimidad de decirle a la población, te voy a apretar más el cinturón, te voy a poner a pagar más. Ahora te le voy a poner ITEVIS a los productos que no lo tienen. Ahora le voy a quitar las exenciones a los sectores que antes, cuando no me ha siquiera indexado el salario, que hoy yo pago, tengo indexado 34.000 pesos de salario mínimo que no paga impuestos, de ahí para arriba que se empieza a pagar, pero debiera ser 51 con los ajustes por inflación. Pero el gobierno ahí no entra. Entonces, ¿qué legitimidad tiene el gobierno de venirle a hablar a la población de que le va a subir los impuestos? Porque no es otra cosa, es el eufemismo, reforma fiscal. No, es subir los impuestos que lo pagamos nosotros para que salgan a repartir tarjeta solidaridad, bono de diciembre, que lo reparten en las elecciones de febrero. Así no, ¿qué legitimidad tiene? Entonces, fíjense ustedes cómo se pagan 69.000 millones en los 2 primeros meses del año, nada más que en intereses de la deuda. ¿Por qué esa deuda? Porque emitimos 344.000 millones el año pasado en octubre. ¿Para qué? Para cerrar el déficit fiscal de este año de 3% del producto. Porque estamos cogiendo prestado para pagar préstamo. Y eso es una espiral que va a seguir subiendo. Entonces tú tienes que tener legitimidad, calidad, no es decir que los chelitos nos sobran, ¿cómo que dice el presidente? Claro, pero sobraron 29.000 millones de gasto de capital que debieron haberse ejecutado el año pasado. El año pasado, a 2 meses estamos. Solamente ejecutamos 85%, de los 220.000 que teníamos para el año. Nos sobraron 29.000 millones. Pero préstamo y préstamo. Y hay préstamos que yo los apruebo por aquí cuando los conozco, digo, porque hay préstamos y hay préstamos.
Entonces, ese es un problema que el gobierno tiene que analizarlo. Mira lo que le piden los detallistas hoy, y lo decía el Banco Central en estos días, la inflación no bajó más porque subió el arroz, subió el plátano, subió no sé cuál producto, pero dice, detallistas piden al gobierno frenar aumentos del arroz y del azúcar, porque son dos elementos esenciales en el presupuesto de la familia que requieren que los precios se mantengan estables, pero el arroz anda a 40 pesos la libra. Y todavía no ha entrado la cosa que viene del DERECAFTA en el año 25 con la quiebra de los arroceros. Y aquí tenemos a los cebolleros pidiéndole a Agricultura que le pague una deuda que Agricultura dice que no tiene de 205 millones. Ahí están Cambita, ahí está Vallejuelo, ahí está Ocoa. Todos los sembradores de cebolla que en el 2023 vendieron 200,000 quintales. El gobierno dice, el ministro dice, yo no le debo, ellos hicieron un acuerdo con las casas compradoras, los intermediarios, pero hay 700 pequeños agricultores que están a la quiebra, con deudas con el Banco Agrícola. Nizao, Palenque, Azua, Vallejuelo, el país, producción agrícola. Entonces, eso llega a los pobres. Entonces, usted le va a decir que tú le vas a subir más impuestos. ¿A quién? A la del siempre. ¿Ustedes saben a quién es que nos suben los impuestos? A los que pagamos. ¿Y quiénes son los que pagamos? Los que no nos podemos evadir. ¿Y quiénes son los que no lo podemos evadir? La clase media, que nos tienen como el jamón del sándwich, aplatado en el medio. Los de arriba se la buscan. Los de abajo, rumba abierta para baile, que nos den lo que sea y no ponemos nada. Pero esta situación ya viene largo. Entonces, ahí hay una discusión que no la acaban de cerrar. Yo creo en el ministro, pero la gente dice que ellos acordaron tal cosa, que le trajeron importación, el ministro dice que no. ¿A quién creerle? Pero hay 700 productores que están apegados a eso, están pidiendo, ya eso viene de largo, y yo no tengo la base para decir que ni ellos tienen razón, ni el ministro tiene razón. Pero alguien entonces debiera venir y mediar entre ellos. Pues son 700 productores que tienen familia, que tienen que seguir produciendo. Y con deudas y con este problema encima, quebrado, no van a seguir produciendo. Y debe ser interés del propio gobierno que ellos sigan produciendo. Entonces alguien debiera mediar ahí porque es lamentable. Son seres humanos, son agricultores. Miren, yo nunca he sido agricultor, pero conozco y tengo parientes que bregan con esos menesteres. Eso es duro y contempla muchas incertidumbres. Y cuando tú tienes tu mente hecha de que va a vender esa cebolla que te están dando así, que se salvaron, que te llovió, que tan grandísima, aparece que te inundaron el mercado de cebolla y el precio se te fue al suelo. Es duro. Entonces el gobierno tiene que ir en auxilio de los más necesitados, de los que más son afectados. Vamos a hacer otra pausa. Esto es Economía y Mercado.